Estimado auditorio, sean ustedes muy bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado, a Michel Henrik Kohl. Es creador del nuevo modelo de organización empresarial denominado Fractal Teams, tema de esta entrevista, por cierto. Pueden conocer más sobre el modelo Fractal Teams en www.fractalteams.com. Por otra parte, es autor del libro Introducción a Fractal Teams, una organización empresarial para el siglo XXI. Puede descargarse gratis un resumen del libro en www.fractalteams.com/libros.html. Bienvenido seas, mi estimado Michel. Buenos días, Jesús, y gracias por invitarme a esta entrevista intentando aclarar algunos puntos de la organización fractal. Y para empezar, la pregunta obligada. ¿Qué son los equipos fractales, los que tú llamas Fractal Teams, dentro de un contexto organizacional? ¿Y por qué afirmas que este tipo de equipos está destinado a sustituir al modelo actual taylorista mecanicista, totalmente obsoleto, según nos dices, y uno de los causantes de la crisis organizacional actual? Es un modelo de organización para empresas que tiene como esperanza sustituir al modelo actual. Para entender un poquito de lo que son los fractales, la organización fractal y por qué habría que sustituir al modelo actual, hay que volver un poquito atrás en los orígenes y hablar un poco de Descartes, René Descartes, quien escribió el discurso del método. Descartes tenía por ambición de comprender el universo, y para conseguirlo propuso fragmentarlo en trozos cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños, hasta que, por su tamaño, lo consiguiera entender. Es decir, para Descartes el todo no es más que la suma de sus partes. Y si de cada una de estas partes la entiendo, la comprendo, entonces comprenderé el todo y podré actuar en él. Otra de las cosas importantes de Descartes era que, haciéndolo así, consideraba que el universo era algo previsible, que comprendiendo cada uno de sus elementos podíamos predecir el comportamiento de estos elementos y, por tanto, el comportamiento del todo. Cuando, a principios del siglo XX, Taylor desarrolló su modelo que llama él científico del trabajo, organización científica del trabajo, apoyado también este modelo por el trabajo de gente como Fayol y Weber, que desarrolló la burocracia, al fin y al cabo todos esos autores se inspiran en algo cartesiano y consideran que la organización de la empresa tiene que ser un conjunto desmenuzado, fragmentado en partes cada vez más pequeñas, de tal forma que se puedan entender y, comprendiendo cada uno de estos elementos, se podría dominar todo el funcionamiento de la empresa, que es la idea que tenía Descartes con el universo. Habrá que esperar medio siglo para que Bertalanffy y luego pues biólogos como Maturana descubriesen y formalizasen otro tipo de estructura, otro tipo de conjunto que se llaman los sistemas. A diferencia de los elementos descritos por Descartes y de la organización creada por Taylor, la propiedad de los sistemas no está tanto en sus componentes
como en la interrelación entre los componentes y la integración de todo el sistema con su entorno. Es decir, que podemos decir que las propiedades de un sistema son relacionales y no están incluidas en los elementos que componen el sistema. ¿Qué significa esto? Que si fragmentas el sistema, estas propiedades interrelacionales desaparecen, el sistema se transforma, ya no tienes el sistema. No lo puedes ni estudiar ni lo puedes controlar porque en cierto modo lo has destruido. Lo que es importante es entender que las empresas forman un sistema. Lo mismo que el cuerpo humano está formado de sistema sanguíneo, nervioso, que un país tiene sistema legal, sistema financiero, sistema económico. Pues la empresa es un sistema metido en un entorno y ese sistema de empresa a su vez está constituido de otros subsistemas. Producción, finanzas. Pero hay uno de estos subsistemas que tiene una importancia fundamental. Es el conjunto de trabajadores. Uno de los dramáticos problemas de la organización taylorista y weberiana es que al no conocer los sistemas que aparecerán medio siglo después y no haberlo podido integrar, consideran que la dirección de personas obedece a los mismos criterios que la dirección de un mecanismo. Un mecanismo no tiene propiedades emergentes, que es el nombre que se da a las propiedades que aparecen por las interrelaciones, solo tiene la propiedad de cada componente. Al querer dirigir personas, las han dirigido, les están dirigiendo con pensamientos ingenieriles. ¿Cómo se nota? Pues se nota, por ejemplo, en que la organización actual pues fragmenta el sistema humano en individuos que ponen en competición, con lo cual evita las interrelaciones de colaboración. Si hay interrelación son de perjudicarse a unos para beneficiarse al otro, y desaparecen todas las propiedades positivas del sistema humano, lo reducen a algo que ya no es un sistema, sino un conjunto de elementos. Hay varias consecuencias. Una de ellas es que todas las maravillosas propiedades de los sistemas humanos en creatividad, en capacidad de adaptación, se van al traste, desaparecen. Y las otras son psicosociales. Es que el ser humano, a diferencia de un pistón de motor, a diferencia de una moto, tiene sentimientos, tiene emociones y tiene sueños, es decir, metas en la existencia. Por tanto, a partir del momento que deshumanizamos el sistema humano, perdemos todas las ventajas, casi todas, de su humanidad, en creatividad y adaptación, pero encima perjudicamos a cada uno de estos elementos que son los trabajadores en sus aspectos psicológicos, sociales, provocando pues problemas sociales importantes. El sistema actual ha sido muy eficaz y productivo. Hay que reconocerlo, hay que saberlo. No podemos preguntarnos ahora por qué no se abandona, por qué resiste tanto a pesar de una ineficacia actual demostrada. Pues la respuesta es sencilla, que en otras circunstancias funcionó muy bien y aportó. De hecho, no se puede decir que el taylorismo es una organización incorrecta, en absoluto. Yo no creo que haya realmente soluciones correctas o incorrectas. Hay soluciones adaptadas y soluciones inadaptadas a situaciones. El taylorismo y
la burocracia de Weber eran soluciones adaptadas a las circunstancias y situaciones del momento en que se crearon y lo siguieron durante tiempo. El problema ahora no es que sean incorrectas, es que se han vuelto totalmente inadaptadas en la situación actual. Situación que se caracteriza, por una parte, por cambios en el entorno que se producen a una velocidad descomunal. O sea, no solamente el cambio se acelera, sino la aceleración del cambio a su vez está acelerando. Y por otra parte, a diferencia de lo que teníamos a principios del siglo XX, tenemos una población formada, preparada, culta, y que ha ganado derecho a ser reconocido como persona en distintos campos como el consumo, como la información, o como la política, con el derecho de votar de vez en cuando por quién le va a dirigir y le va a representar. Entonces, cuando entran en la empresa y el sistema de dirección le dice, a partir del momento que acabas de pasar este umbral, ya dejas de ser un ser humano y pasas a ser un simple engranaje de una máquina, que encima te exigimos que haga que esta máquina sea la más eficaz y la más productiva, y que esta persona se da cuenta que la forma que le dirige impide esta productividad, además de destruirlo como ser humano, dice, no, yo no puedo colaborar a esto. Por tanto, tenemos una ineficacia que perjudica mucho, no solo al ser humano, que es el trabajador, pero que perjudica mucho a las empresas porque pierden mucha capacidad competitiva, mucha eficacia, la pierden, y perjudica también a la sociedad porque al fin y al cabo parte del entorno de las empresas, que son los consumidores finales, está dentro de la empresa, como un subsistema. O sea que no hay una raza de consumidores, una raza de trabajadores completamente diferentes. En el 90%, la gran mayoría, es la misma gente. La misma gente que consume al final los productos de las empresas, aunque haya intermediarios que son empresas industriales, al final siempre hay un consumidor. Y la mayoría de estos consumidores trabajan en las mismas empresas. Entonces, a partir del momento que creamos ineficacias en la dirección de las personas, creamos ineficacias para la empresa, pero también estamos perjudicando a la misma sociedad que está formada con las mismas personas.